Hola, ¿qué tal? Muy buen día, compañeros, profesor. Un gusto. Vengo a presentarles, y es un honor para mí presentarles el proyecto que está que he estado trabajando en este curso de taller de investigación uno. El título es Descripción varietal de cannabis sativa con contenido de CBD en suelos de Yucatán. Es el anteproyecto de investigación de la materia de taller de investigación uno del séptimo, bueno, en mi caso, ahí dice sexto, semestre de Ingeniería en Agronomía, impartida del horario mixto, impartida por el maestro Roger Gabriel Rosado, la carrera de Ingeniería en Agronomía mixta en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Concal. Ok. Antecedentes del problema. Tenemos una ley actual congregada pues por la Suprema Corte de Justicia, el Poder Mexicano, que deja espacios en blanco o en dudas, en mal término, que en efecto no son cubiertos y necesitan ser cubiertos de buena manera, porque son aquellos donde se explica el manejo y regularización del cultivo para comercializar la planta de cannabis en sus diferentes presentaciones, ya sea pomadas, um, realmente hasta la flor, puesto que no tiene ningún contenido psicoactivo. Ok, los pacientes y las familias de niños con patologías serias que usan muchas veces el aceite de CBD y lo usan para mejorar la calidad de su vida, que vaya que tiene muy buenas mejorías, em, están reclamando y peleando por su derecho, quieren cultivarlo en casa. ¿Por qué? Porque el aceite es muy caro y muy difícil de conseguir y debido a esto también te acusan de delincuente. Podemos recordar que Uruguay se convirtió en 2013 en el primer país en aprobar una ley que permite el cultivo de marihuana para autoconsumo en el hogar, la formación de clubes de cultivadores también y la compra en farmacias, todo regulado por el gobierno. También podemos recordar que en Colombia está permitido el uso del cannabis pues para fines científicos y medicinales únicamente. Y dentro de su uso medicinal están los medicamentos y las fórmulas. Eh, Se usan como remedio y los laboratorios pueden fabricarlos sin problema. Por otro lado, hablando del otro lado de América, del lado norte, tenemos a Canadá, que es uno de los países con mayor libertad para probar la eficacia medicinal del cannabis. Desde 2015 tienen programas que les permiten a los médicos y pacientes usar este tipo de productos, previamente llevando una receta médica o un tipo de tarjeta validada por un especialista, en este caso un médico. Las responsabilidades del gobierno federal eran establecer requisitos estrictos para los productores que cultivan y fabrican cannabis y normas estándares para toda la industria, que es lo que debería enfocarse en buscar el gobierno mexicano. El planteamiento del problema es que debido a este difícil acceso a la información, puesto que no hay plantas, sabemos que sus cultivares no son específicos, no hay fichas técnicas, no sabemos nada de esta planta, desconocemos mucho y a la vez sabemos tanto y no sabemos nada de ella. Em, Tiene una demanda de comercio internacional muy grande para fines medicinales, pero el gobierno mexicano no ha dado pues en marcha a la dicha ley de regularización de cannabis. Como dice acá que ha dado marcha, sin embargo sigue en proceso, no se ha consolidado. Esto genera necesidad de evaluar variedades de cannabis sativa que puedan adaptarse de manera correcta a la región tropical, puesto que son suelos pedregosos en esta península de Yucatán. Inversionistas en general, multinacionales van a llegar eh, con, con intereses de invertir y las zonas más ricas en cuanto a su producción se refiere sería esta. Em, Además que sería una zona con previa información que tendría preparación de un cultivo y variedades cultivadas en las mismas. Esto hablaría de una conciliación de comercio perfecta para los inversionistas que necesitan hacer negocios ya.
Nuestra justificación es el impacto social. Socialmente, el hecho de comercializar, de poder nosotros obtener 5 variedades y obtener datos sobre estas, ya es de impacto social referido al mundo de la ciencia y de los agrónomos. Sin embargo, al esto llevarse a cabo como industria formal, en los próximos años sería un impacto social, vaya, completo. Sería algo común ver CBD por todos lados y productores, plantas en campos que antes había maíz, etcétera. Bueno, son cosas que han sucedido en otros países y probablemente sucedan aquí. El impacto ético es que también esos prejuicios que teníamos de la de la planta van a ser tal vez menos valorados, puesto que éticamente el hecho de tener productividad, ser legal, le va a dar cierto valor ético también y profesional a los cultivares, a las asociaciones y a los ingenieros en general que se dediquen a este cultivo. El impacto tecnológico también, puesto que si llega a ser legal y por ende también llegue a existir comercialización de la misma, se van a necesitar paquetes tecnológicos por montones de diferentes empresas para ofrecerlas a un mercado de productores que necesitan incursionar en este nuevo cultivar. Su impacto económico, vamos a tener, es un impacto económico muy importante, porque al llegar inversionistas de otros lados del mundo, eh, van a llegar con demasiados recursos y casi ninguna limitación por parte del gobierno. Y esto habla de pactos económicos, de tratos internacionales para la exportación del producto, lo cual asegura un nuevo comercio y la venida de un nuevo oro verde para el país, sobre todo para nosotros en la península de Yucatán. El impacto ambiental, pretendemos que se maneje de forma tal que donde se ha cultivado antes se siga cultivando y que también ahí se ocupen espacios para el cultivo de la cannabis, puesto que no es necesario talar más árboles, talar más monte, a menos que la demanda sea excesivamente rigurosa y extendida en un plazo, tal vez corto, mediano, largo de tiempo, pero se irá promoviendo el cuidado ambiental y el cuidado sobre todo de nuestros montes. El objetivo del proyecto es, el objetivo general, describir fenológicamente 5 variedades de cannabis sativa con potencial de producción de flores ricas en CBD que se adapten a los suelos de Yucatán. Nuestros objetivos específicos son evaluar el crecimiento, altura de la planta, grosor del tallo, número de ramas, peso en fresco aéreo, volumen radicular de cada una de las 5 variedades, evaluar el desarrollo, que va desde los días de la floración, el número de flores, etcétera. Evaluar la calidad de las flores, su diámetro ecuatorial, diámetro polar, en sí su tamaño y otros factores que se mencionan en las tablas. Describir los ciclos, su duración de cultivo del cannabis con flores ricas en CBD en los suelos de Yucatán. Nuestra hipótesis es que las variedades tendrán una gran respuesta positiva con relación a la producción de flores de buena calidad con un suficiente contenido de CBD, satisfaciendo la demanda nacional que se aproxima, además de proveer avances científicos en los diferentes campos que mejorarán la economía del Estado y del país también. Nuestro fundamento teórico es que la cannabis sativa aparece más comúnmente como una planta dioica. Sabemos que es una planta herbácea. Tiene estructuras sexuales masculinas, también femeninas. Crecen en plantas separadas, pero también pueden existir hermafroditas. Se origina en climas tropicales, proviene de Sudamérica, también de Asia. Es una de las variedades más consumidas y conocidas del cannabis. Sus efectos tienden a ser psicoactivos, sin embargo, tienen
tienen elevada concentración de CBD y se pretende ahora usar las variedades que, si bien ya no tienen psicoactivos, sino solo el componente CBD, que también estimula el apetito y trata problemas, por ejemplo, de bulimia. Un experto en 2020 propone que el proceso de producción de cannabis conlleva etapas clave desde la siembra hasta la cosecha, siendo cada uno de estos pasos relevantes para un proceso de calidad y porcentajes de CBD correctos. Tenemos por una parte la selección de la semilla, la cual tiene que ser certificada, traída desde cualquier banco de semillas, puede ser desde Europa, puede ser traída desde Colombia y desde los países donde es legal. El trasplante pues es manejado debidamente con mucho cuidado. Se trasplanta por lo general en pots, pero en este caso, como es a, a prueba en suelo, pues será trasplantado directamente al suelo tras pasar el tamaño de grosor de un lápiz y la altura promedio de 25 centímetros. Su estado vegetativo crece arbustivamente, ramificada, forma cogollos, también tiene flores que se protegen con polen, pero también tiene hojas que se protegen con polen y otras que no. Dichas hojas tienen entre 4 y 5 divisiones, algunas tienen hasta 7 o 9. Su floración depende del clima, depende de muchos factores. Su duración desde que es sembrada hasta sus primeros indicios de floración. Sin embargo, puede ser aproximadamente a los 2 meses, 3 o 5 meses, dependiendo de la variedad, sativa, índica o rudelaris. Su sexuado se define aproximadamente a los 3 meses. Sin embargo, existen ya variedades en el mercado que están previamente sexuadas, es decir, que son feminizadas o autoflorecientes. Su corte se realiza cuando los cogollos tienen un tamaño correcto, un color nítido y un olor de buen gusto, que además mantiene humedad, pero no en exceso, y tiene los tricomas de color ámbar. Su cosecha se lleva a cabo con material esterilizado, con diferentes procesos, protocolos de cosecha que también se han ido mejorando y modernizando conforme se han estudiado, practicado y llevado a cabo en los países donde es legal. El método. Se tomarán datos de las 5 muestras de cannabis sativa a lo largo de su periodo de nacimiento, crecimiento, desarrollo y floración en la población de Mérida, en el estado de Yucatán, ubicado en el sureste de la República de México. En este proceso recopilaremos diferentes variedades y de estas sacaremos sus variantes, que van desde el grosor del tallo hasta el tamaño de las flores. Estos datos se arrojan los resultados necesarios para analizar cuál es la variedad que mejor logró adaptarse al suelo yucateco, ofreciendo el potencial necesario para cubrir la demanda próxima de CBD. Se tomarán 5 muestras, las cuales serán cultivadas con las mismas condiciones de nutrición y suelo y a través de los parámetros antes mencionados. Obtendremos resultados deseados. Obtención de muestra. Las muestras serán tomadas de distintos cultivares, de distintas casas productoras de semillas con contenido CBD, que producen niveles de THC muy por debajo del mínimo para ser considerado narcótico, es decir, que no tienen un efecto repercusial en ninguna persona. Son provenientes de diferentes bancos, como mencionaba antes, desde Uruguay, Colombia, incluso desde Europa, las cuales serán enviadas por paquetería hasta nuestra zona. Nuestro tipo de estudio se trata de una investigación documental y de desarrollo tecnológico. Nuestra área es el terreno que se encuentra ubicado en la calle 37, sin número por 2022 de la colonia Roble Agrícola en la ciudad industrial, en la metrópoli, de la ciudad de Mérida, de la República Mexicana, en el estado de Yucatán. Su área delimitada son 400 metros cuadrados, los cuales creemos más que suficientes para cubrir los requerimientos de la investigación. De ser necesario más espacio, tendríamos que trasladar el cultivo hacia un espacio más grande, hacia un área más grande. Sin embargo, es el área perfecta para el cultivo. Bitácora de campo.
Se llevará a cabo el método científico de la observación. Ahí se recolectarán los datos que son necesarios y suficientes para describir las 5 variedades de cannabis. La investigación se divide en distintos pasos o procesos, como el ciclo de crecimiento, desarrollo, floración de la planta, así como la cosecha e incluso la post cosecha. Existe una tabla de parámetros predestinados que son los que queremos exponer, como el tamaño de la planta, así como el tamaño de la flor, etcétera. Todos estos datos serán acumulados en dichas tablas que después serán analizados y con esto obtendremos respuestas para contestar nuestra hipótesis inicial. La toma de datos tiene ciertos intervalos de días para llevar un control riguroso en las anotaciones de la bitácora. Aquí tenemos la tabla 1 del crecimiento que muestra las variedades. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ciertamente faltó una celda más para que sean 5 variedades. Sin embargo, este es el concepto de la tabla que se usaría. Se medirían parámetros como el grosor del tallo, el tamaño de la hoja, el color de la planta, la altura desde el ápice, los días de germinación y la descripción general. Esto es para la planta que recién ha sido colocada, la semilla que recién ha sido colocada en el semillero y será una plántula en los próximos días. Esta es la tabla 2, que si bien ya han pasado más días de crecimiento, de 10 a 35, también pide otro tipo de parámetros, como la altura desde el ápice, el color de la planta, etc. La tabla 3 habla del desarrollo, que ahora pide algo muy parecido, sin embargo ha cambiado de día. Ahora es de 35 a 65 días de edad de la planta. La tabla 4, también del desarrollo, habla de lo mismo, sin embargo ahora de 65 a 85 días. Tenemos la tabla 5, la cual es de floración. En esta sí podemos apreciar que hay más variantes. Tenemos los días de floración, la descripción general, la medida de la flor y también su descripción general. Esto debido a que necesitamos recolectar aún más datos, puesto que lo que nos importa es la flor. En sí, lo más importante es la flor, pues es la que contiene los altos niveles de CBD. Aquí igual podemos ver otra tabla de floración, la tabla 6. Sin embargo, esta es de los 125 a los 150 días. Y la tabla 7, que es de la cosecha, que también tiene otros factores, como por ejemplo el peso en fresco de la materia, el peso en seco de la materia, el tamaño en fresco de la flor con su diámetro ecuatorial, etc. La tabla 8 habla de la post cosecha y es ya del cogollo cosechado, manicurado y secado, sabiendo así el peso total de la cosecha, la descripción final de la flor, la cantidad de producción que hubo aproximado en un metro cuadrado y el tamaño en seco de la flor y su diámetro polar. Aquí algunas gráficas que podríamos usar para representar el peso en fresco, el peso seco y el tamaño final de la planta para comparar entre las 5 variedades cuál fue la que mejor se adaptó. Pues, por ejemplo, aquí en este simulacro podríamos observar que el peso en fresco, si bien el más beneficiado fue la variedad 4, el peso seco, el que tuvo más peso seco al final del día fue la variedad 2. Cierto que acá igual pues no concuerda mucho, ¿no? Porque pues no podría estar más pesado en seco que en fresco. Sin embargo, vaya, es una simulación. Por otro lado, el tamaño final, podemos observar que la variedad 4 es la que tuvo el mejor tamaño. Sin embargo, si analizamos el promedio de peso en seco, la variedad 4 es la que mejor se adaptó porque tiene un peso seco promedio, tiene un tamaño final mucho más elevado que todos los demás y un peso en fresco también muy elevado. Eso quiere decir que absorbe demasiada humedad. Eso quiere decir que está adaptada a la zona y que podría resistir los altos niveles de humedad que propensan a hongos. Aquí tenemos otra gráfica que compara las flores, que es el peso total de la flor en seco, el peso promedio de cada flor por planta y el tamaño promedio de la flor por planta. Y bueno, aquí están los datos. Recordemos que esto es una simulación y así más o menos se llevaría a cabo la gráfica de comparación de las flores y todo lo que se obtenga en cuanto a los datos. Y bueno, por mi parte ha sido todo.
Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por el tiempo y por la asignatura. Eh, un saludo y bendiciones para todos, compañeros. Profe, muchas gracias.